Historia del mundo angélico es la historia de la creación, prueba y caída de los ángeles que Dios ha creado. Es un libro que, por otra parte, también tiene que describir mucho a Dios, porque al principio los ángeles estaban ante Dios, con lo cual tengo que describir lo que veían los ángeles. Al describir esta historia también hay que describir después el mundo demoníaco, cómo surgió, cómo se organizó, qué batallas presentó, que no eran batallas materiales, evidentemente. Eso es la historia de ese libro, al que yo le tengo un grandísimo cariño, y quizás sea mi libro favorito de todos los que he escrito en mi vida. El libro es: si yo hubiera estado allí delante, viendo el inmenso espectáculo de la creación de los ángeles, ¿qué hubiera visto? Y la historia va fluyendo, una vez que aparece ese mundo, cómo ese mundo va avanzando, cómo ese mundo va evolucionando, porque, claro, hay una evolución en el mundo angélico. Y así, desde aquellos ángeles buenos, puros, inmaculados, cómo se llega a que haya una parte de ellos que son seres malignos, seres monstruosos. Cuando decido escribir un libro que ponga ante los ojos cómo es el mundo angélico, podía haber hecho un tratado teológico, podía haber hecho un ensayo, pero me di cuenta que un ensayo no iba a reflejar la vida, el mundo angélico como un mundo lleno de vida. Y entonces lo vi claro, tenía que ser un libro de teología, pero una teología narrativa, tenía que ser una novela. Suena muy mal, porque cuando uno dice una novela, la gente piensa, ah, entonces va a hacer una simplificación. No, al revés. La novela me permite profundizar en los asuntos más complejos de la vida de los ángeles de un modo completamente vital, de un modo visual. Y eso es lo que yo creo que, gracias a Dios, que me hizo que me inspiraran los ángeles, lo que yo ahora leo el libro y digo, qué bien, qué bien. Yo, por supuesto que no es que sintiera una voz que me hablaba, pero es el libro en que siento más claramente que hubo una ayuda, una inspiración. No sentí nunca nada extraordinario, no hubo ninguna voz que me hablaba, ni tuve ninguna visión, pero no tengo la menor duda de que las potencias intelectuales mías, había allí al lado ángeles que me ayudaron a hacer un buen libro sobre ellos. Si uno hace una biografía sobre un determinado personaje humano, el personaje está a tu lado y te habla. Tú usas tu intelecto para hacer bien esa obra, que puede ser hasta de arte. Hay biografías que son obras de arte, sin faltar lo más mínimo a la verdad. Pues bien, en este caso yo no tuve a un ser humano biografiado que me contara su vida, pero estoy convencido de que los ángeles sabían que un ser humano estaba escribiendo un libro sobre ellos, y estoy seguro, y se lo agradezco profundamente, de que dijeron, vamos a ayudarle. La gente suele pensar que sobre Dios no sabemos nada. Eso no es así. Sobre Dios, después de miles de años de desarrollo de la teología, sabemos muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Lo que pasa es que todo eso que sabemos no es nada en comparación a Dios. Todo eso que sabemos es que no es ni la punta del iceberg, es ni un 1%, es muy poco. Pero ese muy poco que sabemos acerca de Dios, acerca de ese inmenso océano infinito de ser que es Dios, ese poco
son bibliotecas enteras. Ese poco es mucho. Es mucho, desde los antiguos griegos, que ya descubrieron muchas cosas acerca de Dios, pasando por los místicos, que han tenido revelaciones venidas de Dios mismo, pasando por los grandes teólogos que han dedicado toda su inteligencia, toda su vida, a conocer más a ese ser infinito a través de la razón, y la naturaleza, y el cosmos, y la palabra de Dios. Con todo eso, ciertamente sabemos mucho. Y conocer más a los ángeles, desde una buena teología católica, nos lleva a conocer más a Dios. Porque los ángeles están alrededor de Dios. Los ángeles, Dios es su Padre. Dios es su Padre. Entonces, realmente el mundo angélico, de algún modo, es como lo que está alrededor de Dios. Y Dios está siempre en el centro de ese mundo. Por lo tanto, una novela permitía mostrar las cosas como si las estuviéramos viendo. Mostrar las cosas no estáticas, no como un cuadro fijo, no como una descripción, sino como lo que es vida, la vida de Dios que se desborda en la creación de esos seres vivientes que son los ángeles, variados, multiformes, formando una sociedad. Yo lo veo claro. Cuando Dios decide revelarse a sí mismo, no escribe un ensayo de teología. Lo que escribe es la Biblia, a través de los escritores que escoge Él para que sean sus instrumentos. Él mismo, cuando tiene que describirse, va a usar una narración de hechos. Y leyendo esa narración de hechos, al final dices, ahora conozco a Dios. Existe una idea muy extendida entre el clero, que suele tener unas ideas, yo diría casi que fugaces, acerca de la teología de los ángeles, porque es un tema que en los seminarios pues no se trata con gran profundidad. Existe la idea de que todo lo que ocurrió desde la creación de los ángeles hasta su caída o su entrada en la bienaventuranza fue casi instantáneo. Santo Tomás de Aquino y otros muchos autores del final de la escolástica claramente lo afirman. En el mundo de los ángeles existe un tipo de tiempo. No es el mismo tiempo material que en este cosmos, pero existe un tipo de tiempo. Es cierto que por su naturaleza, lo que para ellos puede ser extraordinariamente largo, para nosotros podría ser un breve espacio de tiempo. Y al revés también, algo que para ellos puede parecerles muy corto, a nivel humano puede ser muy largo. Porque son dos tiempos distintos de dos mundos distintos. Lo cierto es que si lo tuviéramos que trasladar a tiempo humano, si eso fuera posible, que no lo es, lo que ocurre desde la creación hasta la bienaventuranza, en mi opinión, fue mucho tiempo, fue un largo espacio de levo. ¿Por qué? Porque los ángeles, cuando surgen de las manos de Dios, es un modo de hablar, Dios no tiene manos, aparecieron completamente limpios, no había en ellos ningún tipo de pecado, pero no había ningún tipo de virtud, no habían hecho nada realmente meritorio. Parece lógico que si creas a un ser angélico, no simplemente te limites
a ver si se salva o se condena, sino que además le des un tiempo para que madure, para que profundice en las virtudes, para que se santifique. Y eso requiere tiempo en cualquier ser. Hasta la Virgen María necesitó tiempo para santificarse. Entonces, los ángeles también, en el Evo. El Evo es la sucesión de pensamientos y de actos de la voluntad. ¿Cómo imaginarse el Evo? Que es el tiempo de los ángeles. Eso está descrito en muchos autores medievales que cuando lo descubrieron se dieron cuenta, este es el tiempo de ese mundo. Y imagínense los que me escuchan, que están en un lugar completamente oscuro, en el que no se oye absolutamente nada, en el que están flotando, no sienten nada del cuerpo. Es la oscuridad y por más que abran los ojos no ven nada, solo tienen su pensamiento. No saben si es de día o es de noche. Imagínense que no tienen necesidad de comer, ni de beber, ni de dormir. Imagínense que son puro pensamiento. Ese es el Evo. Ese es el Evo. No es del todo perfecto esto, porque incluso una mente que estuviera en coma y que solo pensara, sigue estando unida a un cuerpo y el cuerpo sí que tiene un tiempo. Pero ese tiempo, en el momento en que queda reducido solo al pensamiento, aunque estemos unidos a un cuerpo, es como se entiende cuál es el tiempo de los ángeles. Muchas horas en esa situación se te pueden pasar muy rápidas, poco tiempo se te puede pasar como algo muy lento. Así entendemos cuál es el tiempo de los ángeles. Dios, sin embargo, no. Dios no tiene tiempo, Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene un antes y un después. En Dios nunca ha pasado el tiempo.